Hola estudiantes, ¿cómo están? Estoy muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este video explicativo de la actividad que vamos a hacer usando el libro de lenguaje, el de la asignatura, que deberían tener en sus manos. Si no lo tienen en sus manos, acá en la diapositiva a continuación, acá hay un link de descarga para que ustedes lo puedan tener de manera digital. En esta diapositiva también están los mails a los que ustedes nos pueden ubicar por cualquier consulta. Bueno, el objetivo de esta actividad es leer un cuento para analizar las características y motivaciones de los personajes de este cuento y también de su narrador. ¿Para qué? Esto para que puedas tú interpretar qué quiso comunicar el autor a través de este cuento. Bueno, como sabrás, todo texto siempre quiere comunicar. Entonces, en este cuento vamos a averiguar de esta manera qué quiso comunicar el autor. En las instrucciones puedes ver que tienes que ir a la página número 15 del libro de lenguaje para leer el cuento El talento de Anton Chekhov y responder solo las preguntas 1, 2, 3 y 4 de la página 19. Esto, responderlo en tu cuaderno. Te recomiendo escribir tanto pregunta como respuesta, sobre todo en el caso de las personas que vayan a usar un formato digital del libro. Es importante. Y ayúdate de este PPT y video, porque en el libro aparecen hartas cosas, entonces te puedes guiar mejor gracias a este PPT y video. Ya, bueno, la actividad número 1, que es esta lectura, está enmarcada en la unidad 1, que es saberes y haceres. El foco de esta actividad es reflexionar sobre el trabajo en general y cómo esto afecta a la vida humana. Profesiones, oficios, ocupaciones, y cómo esto puede mostrar lo que yo soy, lo que tú eres, lo que muestra a las otras personas, lo que pasa en mi vida, cómo afecta mi trabajo en mi vida. Este tipo de reflexiones se van a dar en algunos textos que aparecen en esta unidad. Nosotros vamos a leer primero que es el talento de Chekhov, y se relaciona de alguna manera con el trabajo. Ahí eso es lo que tienes que reflexionar un poco, ¿cierto? Cómo se relaciona con el trabajo. Bueno, para comenzar debes ir a la página número 15 del libro y allí encontrarás el texto de género narrativo. Bueno, acá en la página número 15 vas a ver que antes del texto, antes del cuento en sí, no sé si se escucha el ruido de perritos que están ladrando, perdón por eso, son perros de mis vecinos. Antes del cuento aparece una definición de la ONU de lo que es el trabajo. Esa definición te sirve para apoyar tu lectura, pero no te vayas a enfrascar en responder las preguntas que están ahí antes del cuento. No, tú solo tienes que responder las preguntas 1, 2, 3 y 4 que están en la página 19, ¿ya? Bueno, antes de leer, tienes que reflexionar un poco sobre el contexto del autor. Este es un autor ruso. El contexto es Rusia en el siglo XIX. Pucha, eso suena súper lejano, pero realmente hay cosas que puedan unirnos a ese tiempo. Siempre hay algo que podemos reflexionar sobre las épocas. Esto es previo a la Gran Revolución Rusa. Es un contexto en que la vida era muy desigual. Había muy pocas personas con harto poder económico y muchas personas, campesinos y campesinas empobrecidos, que eran de bastante esfuerzo y tenían bastantes dificultades económicas. Esta era la realidad que comúnmente retrata en sus cuentos, o refleja más bien, en sus cuentos Chekhov. Así que tienes que pensar para ver si puedes unirte un poco al cuento o conectarte un poco con el cuento. ¿Podrá tener esto alguna relación con el Chile actual? Quizá por ahí podemos tener un poco de empatía con la realidad que presenta este autor.
Ahora, el cuento se trata de un artista. Imagínate lo que es ser un artista o ser un pintor en una realidad así. ¿Qué dificultades habrán? ¿Qué presiones sentirá en su vida esta persona que quiere dedicarse, su actividad principal, a pintar? Con esto puedes adentrarte en la lectura de El talento de Chekhov. Ahora, ¿qué debes buscar en el cuento? Piensa, el autor es crítico y realista, es decir, representa realidades en sus cuentos. Entonces, ¿qué querrá comunicar con este cuento? Lo otro es, el cuento refleja sueños y deseos de los personajes, pero también el narrador te muestra un poco, ¿cierto?, una crítica a que pueden ser incoherentes estos personajes, entre lo que sueñan y entre lo que hacen. Eso también tienes que fijarte en eso al leer. Entonces fíjate cómo son los personajes y cómo es también el narrador o dónde se ve algún comentario del narrador. Bueno, a leer, lee el cuento y si es necesario léelo 2 veces. En el libro aparecen palabras subrayadas, a ver, palabras no subrayadas, perdón, están con azul. Y esas palabras en azul aparecen al costado de la página con su definición. También puedes ver que hay algunas preguntas. Acá hay una pregunta. Esas preguntas no se responden, no se redacta la respuesta en el cuaderno, es solo para que tú vayas viendo si estás entendiendo o no tu lectura. Entonces tú lo respondes solo pensando en esa respuesta. Ahí tú vas monitoreando si entendiste o no lo que estás leyendo. Incluso acá puedes ver que hay una especie de un recuadro que dice descubrir. Ahí se profundiza un poco más sobre el tema del cuento, sobre unos personajes que aparecen, ¿cierto? Los campesinos de Rusia, se les denominaba Mujik, no sé cómo se pronuncia bien, no sé si es Mujik, pero ahí aparece un poco una profundización. En eso no te tienes que enfocar, tienes que enfocarte más bien en lo que relata el cuento, pero eso te apoya, es un apoyo, sí, sirve, pero no te quedes pegado o pegada con eso. Bueno, luego de leer este texto tienes que responder las preguntas y redactarlas en tu cuaderno, ¿cierto? Las respuestas. Finalmente tienes que monitorear tu trabajo. ¿Cómo fue tu trabajo? Yo me pregunto, ¿cómo fue mi trabajo? En la pregunta número 1, me habré situado en el nivel no logrado, falta mejorar, bien o muy bien. Fíjate que abajo puse las definiciones de cada nivel. No logrado es básicamente no haberlo intentado. Falta mejorar es que me equivoqué o en referir al texto o me equivoqué en que no expliqué bien mi idea. Bien es que me referí al texto y expliqué mi idea, pero creo que tengo dudas y no estoy muy seguro o segura de algo, entonces hay dudas que me falta solventar o resolver para responder mejor. Y muy bien, es que mayormente me siento bastante seguro o segura de lo que respondí, igual puede que tenga dudas, pero logré unir bien lo que es mi reflexión propia con la información que encontré en el texto para dar bien una buena explicación a mi respuesta, ¿cierto? Finalmente, final, si tienes alguna pregunta, no dudes en realizarla a tus docentes. Y también, si hay algo que tú reflexionas, alguna idea adicional que tú te gustaría comentarla y que no está contemplada en las preguntas que se te hacen, anótalo por ahí y ya lo vamos a poder dialogar. Eso es todo. Que estés muy bien. Chao.